La suerte de Hot Boy finalmente se ha acabado. Un juez acaba de dictar una sentencia que podría sacarlo de las calles para siempre. Desde delitos menores hasta cargos graves, su historial delictivo es extenso. Solía robar, coger cosas así. Solía coger cosas. Solía robar iPhones y cosas así. Pero esta vez ha involucrado a la madre de su hijo y a su pequeño en sus problemas. Analicémoslo. El drama de la madre de su hijo que lo acabó todo. El rapero de Florida Hot Boy se encontró en una situación familiar en la parte trasera de un coche patrulla después de que los agentes afirmaran que había llevado un arma y saltado una valla para entrar en el aparcamiento de un colegio. Imagínate esto. Son las 3:40 de la madrugada del 9 de julio de 2025 y Hot Boy es arrestado en Doral, Florida, por posesión de armas de fuego y allanamiento de propiedad escolar. A primera vista, podría parecer que se trata de otro rapero que ha tomado malas decisiones, pero cuando se indaga más en lo que realmente ocurrió esa noche, se descubre una historia mucho más retorcida que cualquier guión. Según su equipo legal, todo empezó porque la madre de su hijo supuestamente reveló su ubicación en las redes sociales mientras él estaba con su hijo. En las calles, eso es una violación grave. No se revela el paradero del padre de tu hijo para que todo el mundo lo vea, sobre todo cuando tiene enemigos buscándolo. Pero eso es exactamente lo que supuestamente hizo Asia Monroe, y lo que pasó después parece sacado de una película de suspense. Según la versión del abogado, 2 hombres encapuchados intentaron irrumpir en la casa de Hot Boy mientras estaba con su hijo. Ahora bien, cualquier padre que se precie protegerá a su hijo por todos los medios necesarios. Y eso es exactamente lo que hizo Hot Boy. Cogió su arma y a su hijo, y salieron pitando. Pero aquí es donde la cosa se pone loca. En su intento por proteger a su familia, acabó siendo detenido por la policía con esa misma arma en una escuela, que es el peor lugar en el que puedes ser detenido con un arma, siendo un delincuente convicto. La imagen no podía ser peor. Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la policía lo mostraban escalando una valla y lanzando una bolsa negra de Carhartt por encima de otra valla. Y dentro de esa bolsa había una pistola Glock 45 de 9 milímetros. Según la policía, Hot Boy escaló una valla en el extremo sur de la escuela y más tarde fue visto en las imágenes de vigilancia, lanzando una bolsa negra de Carhartt por encima de una valla conectada a una lujosa comunidad adyacente al campus. Cuando estás en libertad condicional como Hot Boy, ser detenido con un arma ya es una infracción grave, pero que te pillen con una en el recinto escolar. Eso es un problema de otro nivel que puede costarte mucho tiempo entre rejas. Hot Boy fue puesto en libertad al día siguiente tras pagar una fianza de $2.500, lo que podría parecer que le han dado un respiro. Pero cualquiera que conozca el sistema sabe que las fianzas bajas a veces solo significan que te dan cuerda para que te cuelgues. Las verdaderas consecuencias llegan más tarde, en la sala del tribunal, donde los jueces no juegan con los reincidentes que llevan armas a las escuelas. Pero lo que realmente me molesta de toda esta situación es que, si la historia de su abogado es cierta, entonces Hot Boy fue básicamente tendido una trampa por alguien que debería haberlo apoyado más que nadie. La madre de su hijo, la persona que se supone que debería apoyarlo incondicionalmente, supuestamente lo puso a él y a su hijo en peligro al difundir su ubicación al mundo entero. En el barrio tenemos un dicho: mantén tu círculo pequeño y tu boca más pequeña. Pero cuando las personas de tu círculo más íntimo empiezan a actuar como tus enemigos, es cuando sabes que estás realmente en problemas. En las calles se habla mucho de esta situación, y las reacciones son variadas. Algunos dicen que Hot Boy solo estaba protegiendo a su familia y se vio envuelto en una mala situación. Otros dicen que debería haber sabido que no debía llevar un arma mientras estaba en libertad condicional, sobre todo después de todo lo que había pasado con la ley. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es en que tu pareja filtra tu ubicación es una traición de otro nivel, que va en contra de todos los códigos de la calle. Lo que hace que esto sea aún más trágico es que este arresto es el quinto de Hot Boy en 7 años, lo que muestra un patrón que los tribunales sin duda tendrán en cuenta. Cuando te encuentras en situaciones similares una y otra vez, los jueces pierden rápidamente la simpatía. Y cuando ya estás en libertad condicional por un caso anterior, cualquier nuevo cargo puede suponer no solo tiempo por el nuevo delito, sino también por violar los términos de la libertad condicional. El hecho de que haya niños involucrados hace que la situación sea aún más grave. Su abogado ha destacado que Hot Boy intentaba proteger a su hijo cuando todo esto ocurrió, y cualquier padre puede entender ese instinto protector. Pero a la ley no le importan tus buenas intenciones cuando eres un delincuente convicto al que pillan con un arma en un recinto escolar.
El juez verá los cargos, no las circunstancias que los motivaron. El momento de esta detención tampoco podría haber sido peor para la carrera de Hot Boy. Acababa de salir en libertad en septiembre de 2024, tras cumplir más de 2 años por cargos relacionados con la ley RICO, y estaba tratando de reconstruir su vida y su carrera musical. Había estado lanzando nueva música y parecía estar recuperando su vida. Pero este incidente de julio de 2025 podría haber echado por tierra todo ese progreso. Entonces, ¿cómo se vio envuelto exactamente en un cargo por la ley RICO? Casos federales y política callejera. Ahora que todos entendéis cómo podría terminar la historia de Hot Boy, retrocedamos y hablemos del caso que realmente lo cambió todo. Los cargos por la ley RICO, que lo mantuvieron encerrado durante más de 2 años, y demostraron al mundo que no era solo un rapero, sino supuestamente el líder de toda una organización criminal. Aquí es donde realmente empezamos a ver lo metido que estaba Hot Boy en las calles y cómo su carrera musical se vio envuelta en graves acusaciones criminales. Todo comenzó en julio de 2021, cuando Hot Boy fue arrestado como parte de la Operación X-Force, una investigación masiva de 9 meses que acabó con 34 personas, entre ellas otro rapero de Orlando llamado 9 Lock 9. Pero no se trataba de una simple redada antidroga o de una operación contra las bandas, sino de una investigación a gran escala en virtud de la ley RICO. Y cuando los federales empiezan a lanzar acusaciones en virtud de esta ley, es que llevan tiempo vigilando y preparando el caso. RICO son las siglas de Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Y es la misma ley que se utilizó para acabar con la mafia en su día. Cuando los fiscales presentan cargos RICO, no solo dicen que has cometido delitos individuales, sino que formabas parte de una organización criminal en activo, lo que conlleva penas mucho más severas. Estamos hablando de posibles condenas de 30 años, el tipo de pena que puede acabar con toda tu vida. Según las autoridades, Hot Boy era supuestamente el líder de la banda 438, con sede en la zona de Silver Star Road, en Orlando, y mantenían una violenta disputa con una banda rival llamada Army, supuestamente liderada por Glock 9. No se trataba de una simple disputa entre raperos que se había salido de madre. Los investigadores relacionaron esta disputa con más de 30 tiroteos y varios homicidios, incluida la muerte de transeúntes inocentes que no tenían nada que ver con la política callejera. Lo realmente trágico es cómo esta guerra de bandas afectó a personas inocentes. Tabaya King, de 16 años, sobrina de la comisionada de la ciudad de Orlando, Regina Hill, y Dexter Rentz Jr., estrella de fútbol americano del instituto Oakway High School, que tenía una beca para la Universidad de Louisville, perdieron la vida como consecuencia de esta violencia continua. Eran chicos con futuro, jóvenes que no tenían nada que ver con las calles, pero se convirtieron en víctimas de una guerra en la que nunca se habían alistado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde el punto de vista legal. La acusación contra Hot Boy se basaba principalmente en 2 cosas: sus publicaciones en Instagram y un arma encontrada en su coche. Los fiscales alegaron que su actividad en las redes sociales, en particular las publicaciones en las que aparecían armas y letras que hacían referencia a la banda 438, constituían un uso de la comunicación electrónica para promover la actividad de la banda. También lo acusaron de posesión de armas de fuego tras encontrar un arma en su vehículo mientras asistía al funeral de un amigo. Ahora es cuando el caso se complica, porque se produce una intersección entre el arte y la vida real que se ha convertido en un tema importante en los juicios relacionados con el hip hop. ¿Cómo se separa la expresión artística de alguien de la actividad delictiva real? Cuando un rapero habla de armas y pandillas en su música o en las redes sociales, ¿está promoviendo la actividad delictiva o simplemente reflejando su entorno? El abogado de Hot Boy, Lyle Massin, argumentó que 438 no era una pandilla en absoluto, sino solo un hashtag que representaba el barrio de Hot Boy en la zona de Pine Hills, en Orlando. Massin comparó las acciones de Hot Boy con la forma en que raperos legendarios como The Notorious B.I.G. y Kodak Black promocionaban su música, diciendo: no estaba promocionando una banda, estaba promocionando su discográfica y su música. Eso es lo que estaba haciendo. Es equivalente a Biggie Smalls, o a Kodak Black, o a cualquier artista importante que promociona su música. La defensa también argumentó que el arma encontrada en el coche de Hot Boy pertenecía a su equipo de seguridad y era para protegerse de las amenazas de bandas rivales. En realidad, esta es una situación habitual en el mundo del rap. Cuando tienes disputas con otras bandas, necesitas protección,
pero contratar seguridad armada a veces puede crear problemas legales si algo sale mal. Lo que hizo que este caso fuera aún más grave fue la conexión con su rival 9Lock9 y la banda Army. La investigación reveló un patrón de violencia en represalia que se había intensificado durante años. El 14 de abril de 2020, Demetrius Cox, asociado con la banda Army, mató a tiros a Wolf Luther King Luma, vinculado a la banda 438, en una fiesta en una casa. Esto desencadenó un ciclo de venganza que se cobraría varias vidas en los meses siguientes. La violencia se extendió a espacios públicos, incluyendo un tiroteo en el centro comercial Mall at Millenia, en Orlando, donde la banda 438 presuntamente atacó a 9Lock9. Aunque nadie murió en ese incidente, quedó claro que esta disputa se estaba extendiendo a lugares donde podían resultar heridos civiles, lo que llevó a las fuerzas del orden a prestar realmente atención. El FBI y las autoridades locales lanzaron la Operación X-Force específicamente para hacer frente a esta escalada de violencia. La investigación duró 9 meses y dio lugar a 34 detenciones, lo que demuestra la magnitud de la supuesta organización criminal. No se trataba solo de unos cuantos amigos rapeando sobre las calles. Según los fiscales, se trataba de una sofisticada organización criminal con múltiples miembros que participaban en diversas actividades ilegales. Hot Boy fue detenido inicialmente con una fianza de $750,000, lo que demuestra la seriedad con la que los tribunales se tomaron estos cargos. Cuando los jueces fijan fianzas tan altas, están enviando el mensaje de que consideran que el acusado presenta un grave riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Para alguien que solo tenía 21 años en ese momento, se trata de una situación increíblemente grave. Pero aquí es donde la historia de Hot Boy da un giro interesante. Tras pasar más de 2 años en la cárcel, los cargos por la ley RICO fueron finalmente retirados, como parte de un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un único cargo de conspiración y fue condenado a cumplir la pena ya cumplida más 5 años de libertad condicional. En realidad, esto supuso una gran victoria para su equipo legal, ya que las condenas por la ley RICO pueden acarrear décadas de prisión. El éxito de su estrategia de defensa demuestra lo importante que es contar con una buena representación legal cuando se enfrentan cargos federales graves. El argumento de su abogado de que 438 era solo un hashtag del barrio y no una banda criminal convenció finalmente a los fiscales para que aceptaran un cargo mucho menor. Cuando Hot Boy fue puesto en libertad en septiembre de 2024, lanzó inmediatamente una canción titulada 911, First Day Out, que obtuvo 1.200.000 de visitas en poco tiempo, lo que demostró que sus fans le habían permanecido fieles durante su encarcelamiento. En realidad, esto es bastante común en el hip hop. A veces, los problemas legales pueden aumentar la credibilidad callejera y la base de fans de un artista. Pero el caso RICO no fue el único encontronazo de Hot Boy con la ley durante su carrera. Según los registros judiciales, había sido detenido en múltiples ocasiones entre 2018 y 2025, entre otros por posesión de armas, posesión de marihuana y resistencia a la autoridad. Este patrón de detenciones creó una situación en la que cualquier nuevo cargo sería considerado más grave por los tribunales. En febrero de 2025, solo unos meses después de su liberación, Hot Boy fue arrestado de nuevo en Orlando por cargos poco claros, aunque algunos informes sugieren que fue por violar la libertad condicional. Este arresto demostró que, incluso después de ganar el caso RICO, Hot Boy seguía luchando por mantenerse alejado de los problemas con la ley. Lo realmente lamentable de los problemas legales de Hot Boy es que eclipsaron lo que en realidad era una prometedora carrera musical. Había firmado con grandes discográficas, como Geffen e Interscope Records, y había colaborado con grandes nombres como Future, Lil Baby y Polo G. Su canción Don't Need Time había conseguido la certificación de platino, lo que demostraba que tenía verdadero talento y atractivo comercial. Pero las calles tienen una forma de arrastrarte de vuelta, y en el caso de Hot Boy, parece que cada vez que intentaba centrarse en su carrera musical, los problemas legales seguían entorpeciendo su progreso. El caso RICO le costó más de 2 años de su mejor momento profesional, y ahora esta última detención en julio de 2025 amenaza con echar por tierra todo el progreso que había logrado desde su liberación. Pero es importante comprender cómo su educación y sus primeras experiencias moldearon al hombre que acabaría enfrentándose a estos graves problemas legales. Porque la verdad es que la historia de Hot Boy no es única. Es la historia de muchos jóvenes de entornos similares que se ven atrapados entre sus aspiraciones artísticas y la realidad de la vida en la calle. De Pine Hills a la cárcel. Para entender realmente cómo Hot Boy acabó enfrentándose a una posible cadena perpetua, tenemos que remontarnos al principio,
a Pine Hills, Orlando, donde un joven, llamado Jabari Latre Walker, aprendió por primera vez que a veces hay que tomar lo que se necesita para sobrevivir. Esta es la parte de la historia que lo explica todo, porque las calles no te cambian de la noche a la mañana. Te moldean desde que eres pequeño y te enseñan lecciones que te acompañan durante toda la vida. Jabari Latre Walker nació el 13 de junio de 2000 en Orlando, Florida, y creció en el barrio de Pine Hills, donde era uno de 17 hermanos. Ahora, déjame describirte cómo es crecer siendo uno de 17 hijos en un hogar monoparental en uno de los barrios más duros de Orlando. Estamos hablando de una situación en la que los recursos son tan escasos que las necesidades básicas se convierten en lujos, donde cada comida es una bendición, y donde los niños aprenden a ser independientes demasiado pronto, porque mamá no puede estar en todas partes a la vez. El padre de Hot Boy no estaba siempre presente, lo que dejó a su madre prácticamente sola para criar a todos esos niños. Imaginen el estrés, la lucha, las decisiones imposibles que esa mujer tenía que tomar cada día. Cuando te cortan la luz, tienes que pagar el alquiler y tienes a 17 niños mirándote en busca de respuestas. Ese es el tipo de presión que acaba con la mayoría de las personas. Pine Hills no es el Disney World que ven los turistas cuando visitan Orlando. Es la otra cara de la ciudad, donde la pobreza y la delincuencia han creado un entorno que obliga a los jóvenes a tomar decisiones vitales desde muy temprana edad. Cuando creces en estas condiciones, las calles empiezan a parecerte la mejor opción mucho antes de tener la edad suficiente para comprender las consecuencias reales. Hot Boy empezó a rapear con solo 7 años, lo que demuestra que, incluso de niño, buscaba formas de expresarse y potencialmente escapar de sus circunstancias. La música se convirtió en su válvula de escape, su forma de procesar todo lo que veía y experimentaba en su entorno. Pero, al mismo tiempo, también aprendía otras lecciones sobre cómo sobrevivir. La primera vez que Hot Boy robó algo, solo tenía 4 años. Describe el incidente con gran detalle. Estábamos en la tienda, ¿vale? Estábamos mi madre, mi padre y yo. Estábamos en la tienda. Ya sabes, cuando llegas a la cola, puedes elegir un caramelo. Cuando vas a la caja, puedes elegir tu caramelo. Mi madre me decía, date prisa, nos vamos a ir, date un prisa, todavía no sé qué quiero, estoy mirando, se van, cojo los caramelos, tengo que alcanzarlos, al final los robo. Esa historia puede parecer inocente, solo un niño de 4 años cogiendo caramelos, pero en realidad revela algo más profundo sobre el entorno en el que creció Hot Boy. Cuando el instinto de supervivencia se activa tan pronto, cuando un niño aprende que a veces hay que coger lo que se necesita, porque nadie más se va a asegurar de que lo consigas. Esa es una lección que marca todo lo que viene después. En 2016, con la ayuda de su madre, Hot Boy comenzó a subir música a SoundCloud y YouTube. Esto fue cuando el streaming aún era relativamente nuevo, cuando los artistas podían crear un público desde su habitación si tenían talento y ganas. Pero para Hot Boy, ese periodo de crecimiento creativo estaba a punto de verse interrumpido por la dura realidad de la vida en la calle. A medida que Hot Boy crecía, su actividad delictiva se intensificó. Cuando llegó a la adolescencia, había pasado de pequeños hurtos a delitos más graves, como robar iPhones y finalmente robar en casas. Solía robar, coger cosas así. Solía robar iPhones y mierdas así. A los 15 años, Hot Boy fue acusado por primera vez de robo, lo que le llevó a pasar 2 años en un programa de detención juvenil, de 2016 a 2018. Pero lo interesante de este periodo es que, en lugar de destrozarlo, se convirtió en el momento en el que se comprometió seriamente con su carrera musical. Durante su estancia en el centro de detención, escribió muchas de las canciones que más tarde aparecerían en su mixtape debut, Cut Da Fan On. La canción Graham House Blues, incluida en ese mixtape, nos ofrece una visión cruda y sin filtros de cómo fue esa experiencia. En ella, rapea sobre la realidad de estar encerrado siendo un adolescente, el aislamiento y la determinación de hacer algo de su vida a pesar de las circunstancias. La letra revela a alguien que estaba aprovechando ese tiempo para reflexionar sobre su vida y planear un futuro diferente. Cuando Hot Boy salió del centro de detención juvenil, se enfrentó a la misma elección que todos los jóvenes que salen del sistema: volver a las calles o encontrar otro camino. Durante un tiempo, pareció que la música podría ser ese otro camino. Cuando Hot Boy fue puesto en libertad en 2018, volvió a las calles con un nuevo propósito. En 2019, lanzó Ouija's, que describió como un recorrido detallado por sus experiencias y tácticas de supervivencia en la calle.
Esta canción comenzó a generar expectación a nivel local y demostró que su estancia en prisión había agudizado sus habilidades en lugar de apagar sus ambiciones. Su gran salto a la fama llegó con la canción Don't Need Time, lanzada en abril de 2020. Esta canción fue escrita en memoria de su amigo Wolf, recientemente fallecido, y mostró un lado más vulnerable e introspectivo de Hot Boy, que resonó en los oyentes. El éxito de la canción demostró que tenía el talento necesario para triunfar en la industria musical de forma legítima. La canción acumuló más de 9 millones de reproducciones en Spotify y 24 millones de visitas en YouTube en 5 meses, y finalmente recibió la certificación de platino de la RIAA. Una remezcla con Lil Baby impulsó aún más la popularidad de la canción y el perfil de Hot Boy en el mundo del hip hop. Pero incluso cuando su carrera musical estaba despegando, Hot Boy no pudo escapar por completo de las calles que lo habían formado. Sus letras a menudo reflejaban la realidad de su entorno, y su presencia en las redes sociales incluía referencias al código de Área 438 y al estilo de vida que más tarde se convertirían en el centro de sus problemas legales. El 22 de mayo de 2020 lanzó su primer mixtape, Put Da Fan On, que incluía colaboraciones con artistas consagrados como Please, LPB Pudi y Rico Cartel. El proyecto fue elogiado por publicaciones como Pitchfork y Audiomack por sus auténticas narrativas callejeras y su enfoque melódico del hip hop contemporáneo. El éxito de su música le llevó a firmar un contrato discográfico con Interscope Records, Geffen Records y Rebel Music, lo que le dio acceso a los recursos y la distribución de un gran sello discográfico. A continuación, colaboró con artistas de renombre como Future en Nobody Special y Polo G en Goat Talk 2, lo que demostró que la industria estaba tomando nota de su talento. Su álbum debut, Double O Baby, se publicó el 22 de diciembre de 2020, seguido de Life of a Hot Boy en 2021 y Blinded by Death en 2022. Este último álbum entró en la lista Billboard 200 en el número 89, lo que supuso un logro significativo para un artista con su trayectoria. Pero el éxito en la industria musical no borra automáticamente las influencias y las conexiones que moldearon tu vida temprana. Para muchos artistas procedentes de entornos callejeros, siempre existe una tensión entre su pasado y su futuro, entre la lealtad a sus orígenes y la necesidad de superar esas circunstancias para sobrevivir. La asociación de Hot Boy con la banda 438 y sus continuos problemas legales demostraron lo difícil que puede ser separarse por completo del entorno que te ha formado. Incluso cuando alcanzas el éxito, las calles tienen una forma de seguirte, especialmente cuando sigues representándolas en tu música y en tu presencia en las redes sociales. La tragedia de la historia de Hot Boy es que claramente tenía el talento y la ética de trabajo para construir una carrera musical sostenible. Sus cifras de streaming, sus posiciones en las listas y sus colaboraciones con artistas importantes demostraron que podía competir al más alto nivel de la industria. Pero la combinación de sus antecedentes penales y sus continuos problemas legales crearon un patrón que se hizo cada vez más difícil de romper. Sus múltiples arrestos entre 2018 y 2025, incluyendo cargos por posesión de armas, posesión de drogas y finalmente el caso Rico, mostraron un patrón de comportamiento que los tribunales toman muy en serio a la hora de dictar sentencia. Cada arresto hacía que el siguiente fuera más grave, creando un ciclo en el que las consecuencias eran cada vez mayores. La influencia de su educación se puede ver a lo largo de su carrera musical. Canciones como Graham House Blues y Don't Need Time se inspiran directamente en sus experiencias personales con el encarcelamiento, la pérdida y la vida en la calle. Su capacidad para traducir esas experiencias en música cautivadora era su mayor fortaleza como artista, pero también significaba que estaba constantemente caminando en la línea entre el arte y la autobiografía. En entrevistas, Hot Boy solía hablar de la responsabilidad que sentía de representar a su barrio y a las personas que venían de circunstancias similares. Este sentido de la lealtad y la representación está profundamente arraigado en la cultura hip hop, pero también puede crear presión para mantener conexiones y comportamientos que podrían no ser lo mejor para un artista. La ironía final de la historia de Hot Boy es que su intento de proteger a su hijo, lo que le llevó a su detención en julio de 2025, podría ser la parte más identificable de toda su trayectoria. Después de todo lo que había pasado, todos los problemas legales y el tiempo en la cárcel, seguía siendo ante todo un padre cuando más importaba. Pero incluso ese instinto paternal, ese impulso humano más básico de proteger a tu hijo, acabó creando las circunstancias que podrían enviarlo a la cárcel para el resto de su vida. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.